replicación. El ciclo de replicación es nuclear. La infección suele ser abortiva, es decir, que lo que producen es transformación tumoral, pero no matan las células ni propagan sus partículas, aunque hay casos en el que la infección es productiva, es lítica. Está el caso del virus SB40 del simio, que en el roedor produce una inflamación con transformación tumoral abortiva y en el primate una inflamación lítica productiva. El ciclo lítico dura aproximadamente 70 horas y se produce primero una adhesión. La adhesión está mediada por la proteína VP1 que se reúne al receptor mayor del complejo de histocompatibilidad tipo 1. La entrada por endocitosis se ve favorecida por la caveolina a la que está adherida el endosoma, rodea el endosoma y favorece que por el citoesqueleto lleguen, es decir, por el citoesqueleto, por los microtúbulos, lleguen al núcleo los virus donde se van a descasidar en el núcleo porque entran por su pequeño tamaño. Se produce primero una transcripción temprana. El mensajero T pequeño, que por cierto es el más grande, vemos que el mensajero del T pequeña es el más grande, pero que por splicing alternativo se produce la proteína T grande, como vemos aquí. Pero la proteína fundamental a la hora de producir transformación tumoral es la T grande, que es la que además va a intervenir en la replicación del virus. Para producir transformación tumoral es suficiente con el antígeno T grande, pero el T pequeño es auxiliar. Ya decíamos que el T grande es suficiente para producir la transformación tumoral. Lo que hace el T grande es que vuelve al núcleo, inhibe la transcripción primaria y activa la replicación. Lo que hace es que la célula entre en fase S. Mediante el antígeno T, la célula que está en cualquier fase entra en fase S, es decir, en fase de replicación. Además, posee una helicasa y una ATPasa que ayuda a la DNA polimerasa, el antígeno T. Cuando se transcriben, los ADNs producen ARN mensajeros con un 5'Cas y un 3'A. Un asunto de economía de los ARN mensajeros del virus, del polioma, que tienen un 5' y un 5'Cas y un 3'A, como he dicho, es que comparten el poli-A, las cadenas estructurales con las no estructurales. Es un asunto de economía porque es un virus muy pequeño. La transcripción, que estamos hablando de la transcripción primaria, la realiza una RNA polimerasa celular que hace la transcripción y el splicing. Luego tienen que tener señales de localización internuclear porque vuelven al núcleo para inhibir la transcripción primaria y comenzar la replicación. Aquí vemos en el dibujo cómo el genoma desnudo lo primero que ha hecho es producir ARN mensajeros que han salido para traducirse y producir el T grande y el T pequeño, que mediante señales de localización internuclear entran para la transcripción y comenzar la replicación.
la replicación tiene que tener un origen de replicación. El ADN es bicatenario celular y la replicación es muy parecida a la del ADN celular. Una cadena se replica de forma continua y otra forma a trocitos. Nos recuerda en cierta parte los fragmentos de Okazaki, aunque aquí no existe el problema de la telomerasa. La célula ha entrado en la fase S y se replica mediante el ADN polimerasa celular. Se transcribe mediante el RNA polimerasa celular y se replica mediante el ADN polimerasa celular. Vemos aquí el origen de replicación en el que se están produciendo las dos cadenas. Después se va a producir una transcripción secundaria. Hace dos mensajeros y por splicing se dividen. El 16S va a dar la VP1 y el 19S la VP2 y la VP3. Aquí los vemos. Como vemos, en la transcripción secundaria hay dos mensajeros. El VP1, que es el 19S, y el VP2, que es el 16S. Es decir, dos mensajeros que se producen por splicing alternativo. El mensajero 16S además tiene dos más barcos de lectura que produce la proteína VP2, VP3. Otro mensajero produce la proteína VP1. Lógicamente, la transcripción tardía que se produce después de la replicación es mucho más masiva, porque se necesitan más proteínas estructurales, como siempre en todos los virus, que proteínas no estructurales. Son más esenciales. Además, decíamos que en la proteína, que en la transcripción secundaria, en la última transcripción, en la masiva, se producía una proteína además que era la LP1, que es una fosfoproteína auxiliar en la replicación del virus. Bueno, vamos a hablar del ensamblaje. El ensamblaje se produce en el núcleo. El ADN se une a las histonas. Entonces se produce el ensamblaje con las proteínas y se forman las cásides que recubren al ADN. El virus no sale por lisis, sino por liberación pasiva. La característica típica de esta familia es el antígeno T, porque el antígeno T va a hacer que la célula prolifere, que la célula entre en fase S. Es característico del polimavirus, del antígeno T que entra en la fase S. Por ejemplo, si nos recordábamos el parvovirus solo se replicaba en células que tenían una proliferación muy alta, que se replicaban mucho, como las células sanguíneas. Pero mediante el antígeno T, puede hacer que células que se repliquen poco, mucho menos, como las células epiteliales, entren en la fase S por el antígeno T.